Sí, pues. y con gente a cada, perdón, lo voy a decir, a cada cual Margarita, me lo mucho más. Sí. Ya estamos por empezar. Sí. Estamos en el aire, todo lo que has Bien, dicho. no está bien Sí, muy decir. bien. Listo, Julián. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a al último día, la última fecha de la Jornada Internacional de Estudios Japoneses que se organiza por el Centro de Estudios Orientales, el Instituto Ribagüero y gracias también a la colaboración de la Fundación Japón y a todos los investigadores, tanto de nuestro campus como también de otras universidades. También agradecemos una vez más a la profesora invitada Satomi Miura, que viene del Colegio de México, del Centro de Estudios de Asia y África, también al profesor Franco Casoni, quien viene desde Chile, y como acabo de mencionar, también a todos los investigadores de casa. En esta oportunidad, hablando de investigadores de casa, nos acompaña el profesor Javier Ormeño, quien nos presentará una charla que lleva por título Proyecto Exploración de Hospitalidad. Me permito primero dar una breve información sobre su trayectoria. Él es máster en Derechos Humanos del University College de London, profesor e investigador de Ética y Artes Escénicas en la PUC. Apoyándose en años de experiencia humanitaria en todo el mundo, su investigación explora el efecto transformador de las artes en las personas y la sociedad. Su trabajo se centra actualmente en cómo la performance de la hospitalidad contribuye al reconocimiento, la memoria y la justicia transicional. También, por supuesto, hay que mencionar que forma parte del grupo de investigación del Centro de Estudios Orientales de nuestra universidad. Así que sin mayor dilación le cedo la palabra al profesor Javier Ormeño. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias al Centro de Estudios Orientales por darme esta oportunidad de compartir con ustedes un proyecto que inició hace algunos años y se ha ido transformando, se ha ido convirtiendo en, o clarificando, porque es un proyecto de investigación que tiene dos ejes, digamos. Uno, la hospitalidad, y el otro eje desde donde se empezó este proyecto fue los conceptos que están detrás de las nociones de justicia transicional. Me voy a permitir compartirles una pantalla que me permite. Sí, vamos a tener así unos pequeños glitches técnicos porque quien les habla tiene una limitada conocimiento de estas cosas. Entonces les estaba contando un poco que este proyecto tiene dos ejes de trabajo, uno la hospitalidad y el otro la justicia transicional, entendidas ambos de manera muy amplia. A lo largo de la investigación y eso es algo que debo irles contando a quienes estemos aquí y que nos escuchan por la web, he ido ganando competencia en varios de los desarrollos y uno de ellos ha sido mi aproximación reciente hacia los conceptos de estética en la vida contemporánea. Uh-huh. Sí, está bien. Sí. Hacia estas nociones de estética en la vida contemporánea. No solo estéticas y éticas en la vida contemporánea.
que en en los próximos meses, después de algún trabajo de investigación un poquito más, trabajo de investigación que corresponde, de repente vamos a tenerles novedades y mayores cercanías al proyecto en cuanto a estas nociones de estéticas de la vida cotidiana y éticas aplicadas a la vida cotidiana. Entonces, el proyecto sobre el cual les quiero hablar es el proyecto Exploraciones de Hospitalidad, y hemos utilizado como elemento integrador y como elemento de origen la ceremonia de té japonesa como instrumento que nos permite generar memoria y sensaciones de paz en las personas. Tienen ahí el código QR de la presentación del proyecto, por si es que le quieren registrar. La estructura de esta conferencia va a ser, vamos a tener una breve presentación, seguidos de qué se trata la ceremonia de té, los conceptos que estamos trayendo a colación, las fases del proyecto, el impacto que hemos tenido, y vamos a hacer una selección de fragmentos de algunos vídeos que han sido producto de este proyecto, que más bien vamos a pasar a lo largo de nuestra conversación, y luego vamos a tener una sección para preguntas. Entonces, quería hablarles un poco en principio de la ceremonia de té. La ceremonia de té es una práctica de compartir cosas muy cercana a esas prácticas antiguas de libación que existen en casi todas las culturas, pero que tiene una característica particular, y es que tiene una estructura y unos procedimientos muy regulados, o que se han ido regulando a lo largo del tiempo, y que son los que nos permiten este marco de acción, el cual vamos a llevar con el proyecto a diferentes entornos y con diferentes grupos de personas para explorar qué es lo que pasa. La hipótesis eventualmente iba a ser que la ceremonia de té, como ejemplo de acto de hospitalidad, tiene efectos similares a aquellos que tienen los medios no formales de justicia transicional. Me voy a detener luego a explicar de qué se trata esto de medios no formales de justicia transicional, pero primero quería darles una pequeña visión de cómo pasa que llega el té a Japón. Algunos registros de las propiedades del té aparecen alrededor del año 760 en un libro que se llama, si no lo estoy matando con chino, Chajin. Probablemente esta sea la versión japonesa del nombre chino, escrito por Lu Yu, en el cual describe que el té tiene estas propiedades energizantes, de ser una medicina energizante. Las primeras noticias del té en Japón que se tienen aparecen en el Nihon Koki, las crónicas del Japón, del año 890, en que se menciona que el monje Eichu lleva el té a Japón desde la China. En el siglo XII, Eisai va a cambiar esta práctica de tomar infusión de té por la de utilizar el té verde en polvo, que nosotros conocemos de repente más popularmente como matcha. Es té pulverizado, ¿no? Es la hoja entera, en vez de tomar una infusión de té, de las hojas de té, se pulveriza el matcha, o se pulverizan estas hojas de té verde que tienen un proceso especial, o que se ha ido desarrollando en un proceso especial, y se mezcla con agua caliente. Entonces, en la ceremonia de té japonesa se consume principalmente el té verde pulverizado y reintegrado con agua. Esto también como medicina.
y estaba vinculado originalmente con la práctica de la meditación budista. Quienes han practicado algún tipo de meditación recordarán que a veces la energía baja un poco y uno se queda medio dormido. Y más bien con la meditación el esfuerzo es mantener la mente en un estado de alerta constante. Y entonces el té tiene estas propiedades de ser energizante, por un lado. Ese es el efecto de la cafeína que tiene el té. Por cierto, el té que tiene, la cafeína que tiene el té es matcha, es muy elevada. En algunos casos es como un shot de espresso, ¿no? Pero por otro lado tiene algunos elementos que compensan este efecto energizante o excitante y producen un estado de relajación. Por eso es que se le consideraba medicina principalmente para los monjes. A partir del siglo XII, esta idea del té va a ir de los templos budistas a la corte imperial de Japón. Va a ir habiendo una suerte de traspaso de esta medicina, también va a pasar a la corte imperial. Y durante el periodo Muromachi, entre los siglos XIV y XVI, es que hay algunos tipos de desarrollo en estética del té. Y van a haber muchas escuelas involucradas. Algunas de las principales son descendientes conceptuales de las ideas de Yuko, de Yo y de Senno Rikyu, quienes desarrollan una estética wabi y lo que conocemos como el Chanoyu, agua caliente para el té, o Chado, que es la vía del té. Esto está muy vinculado además el wabi está muy vinculado con los ideales del Zen y con una estética que tiene que ver con las culturas locales. Contra una estética de ostentación, que era, digamos, lo que se había desarrollado durante el periodo Muromachi. Tanto Yuko, Yo y además Rikyu dicen, regresemos a cosas más sencillas, a espacios, no a espacios abiertos donde se hagan grandes fiestas, donde se haga muestra de los objetos valiosos que tenemos, normalmente dorados, traídos de China, a usar productos locales, cerámicas construidas o hechas localmente, por un té que también es producido localmente, en espacios muy sencillos, para poder identificar dentro de esos espacios los movimientos del corazón. Se genera entonces también otro tipo de elegancia. Si nos da tiempo, de pronto les hablo un poco sobre por qué es que los objetos de té comienzan a tener mayor valor, o una de las ideas por las cuales los objetos de té comienzan a tener valor en Japón, en un periodo de convulsión social y de guerras en Japón. Se los digo de una vez. Básicamente, sucede que durante las guerras y en un periodo de feudalismo, tienes lo que le das a quienes ganan las batallas son territorios. Japón es una isla con territorios limitados. Con territorios limitados era difícil seguir distribuyendo tierras entre señores feudales que querían más tierras. Entonces aparece en simultáneo esta valoración de los objetos de té como objetos importados, y algunos señores feudales incluso llegaban a cambiar sus terrenos por objetos de té. Entonces hay una dinámica de valorizar por parte de los señores, de los shogunes o de los taishos, de los grandes señores feudales, por darle gran valor a los objetos de té, para poder luego entregarlos como trofeo durante este periodo de guerra. Entonces, además de un valor artístico intrínseco, se genera un valor
de mercados creados, ¿no? Pero de eso podemos hacer una conferencia específica en otro momento. Me parece súper, súper interesante la política de los objetos de té en el periodo Muromachi. Am, bueno, y entonces habíamos estado hablando de Yuko, Yo y Rikyu. Senno Rikyu es uno de los grandes reformadores de la práctica de té y quien genera muchas de las prácticas de té que conocemos ahora en lo que llamamos Chano-yu o la ceremonia de té. Había olvidado mencionar, les decimos los occidentales ceremonia de té por todos estos elementos regulados, estructurales y que nosotros percibimos como rituales. Sin embargo, en el ambiente del té, uno no le dice ceremonia, sino le dice invitación a tomar té, que sería análoga a cuando alguien le invita a tomar cafecito a su casa, ¿no? De repente incluye otros elementos, pero la idea es reunirse, juntarse. Y eso es un poco lo que dice Rikyu. Rikyu es el fundador de su escuela de pensamiento, luego se ha convertido en las principales escuelas, principales porque tienen más número de estudiantes alrededor del mundo. Una es la Omote-senke, que es un grupo de descendientes de Rikyu, que vivían en la casa de Rikyu, en la parte frontal. Se les asigna a ellos y ellos son la escuela Omote-senke. Y la escuela a la que pertenezco, que heredan un poco esto, no heredan un poco esto, heredan, digamos, la parte de atrás de la casa de Rikyu, y que son los Ura-senke, esta familia Ura-senke, que es la familia que, dado el trabajo de muchos de sus grandes maestros, ha tenido una visión de expandirlo alrededor del mundo, y es gracias al trabajo principal de Honsai Daisojo, el gran maestro Honsai, que el té se expande alrededor del mundo, y yo soy muy agradecido con esa expansión porque me ha permitido aprenderlo aquí y allá. Principios importantes del té son, que ya había mencionado Rikyu en sus poemas, 100 versos sobre el té. Wa, la armonía. Kei, respeto. Sei, la pureza. Pureza no solo en términos físicos, sino también de corazón. Y Yaku, la tranquilidad. Entonces, la ceremonia del té. Algunas ideas que yo tomé de la ceremonia del té para el proyecto no han salido de la nada, ya han estado en el entorno, y es Honsai Daisojo, es la persona que aparece en la imagen. Él tiene este refrán de que podemos encontrar la paz compartiendo una taza de té. Esto aparece en un libro cuya versión inglesa es del año 79, ¿no? La práctica del té. Honsai tiene una historia particular, y es que él era parte de la Armada japonesa. En especial era aviador y estaba un poco destinado eh, a realizar ataques contra las fuerzas aliadas, ¿no? El eje contra los aliados. En un momento, como era el heredero de la tradición Zen, el ejército le dice: tú no puedes ir, y lo bajan del avión donde estaba subiendo con sus compañeros, y esto durante la Segunda Guerra Mundial, y él se quedó un poco impactado porque sus compañeros iban a morir, mientras él fue salvado por ser heredero. Y diseñó una, una, un, una forma de preparar el té particular, que es la forma del agradecimiento. Y espero que en algún momento tengamos tiempo para practicarla o traerla aquí. Es una manera muy especial que se practica en espacios abiertos, eh, utilizando una caja pequeña de té. Otra de las ideas es esta que proviene de la escuela Ueda Soko Ryu, que es una escuela que tuvo su centro de trabajo en Hiroshima y en Nagasaki. Fue casi completamente obliterada,
sus cuarteles, digamos, las casas donde practicaban. Eh, y ellos tienen esta idea de que es posible evocarla, durante un encuentro de té es posible evocar esa esencia vital que comparten todos los seres vivos y discernir en ella una belleza que es inherente a cada una de las personas. Y a partir de eso, podemos reconocernos como seres valiosos, cada uno, cada cosa que existe en el universo. Esta es una idea que también está presente en el proyecto, que yo he ido trayendo un poco a hacer cosas un poco distintas. Los procedimientos y etiquetas que se han ido desarrollando han sido sedimentación, los entiendo como sedimentación de gestos y acciones que expresan el corazón de las personas que hacen el té y de las personas que los reciben. Porque en estos encuentros de té es necesario que tanto huésped como anfitrión compartan un conocimiento de lo que se está haciendo. El día de ayer hemos tenido una ceremonia, una exposición sobre cómo es una ceremonia de té, y algunas personas de las que han venido en el público han recibido, han probado una taza de té. Eso se ha hecho como una exhibición. Cuando uno va a una invitación de té, es mejor ir con algún conocimiento de qué decir, qué cosas hacer, porque se construye de a dos, ¿no? Esa es una ceremonia formal de té. La intención subyacente a lo que vamos a ver que pasa en el proyecto y que también viene del Chanoyú o del Chado, es que haya un espacio donde los corazones puedan hablar y reconocerse entre sí, conduciendo a la memoria y crear o recrear una buena relación entre las personas. Ahora vamos a pasar a la parte técnica. Hemos hablado de lo bonito que es la ceremonia de té y ahora vamos a la parte en la que hablamos de el, el trasfondo académico de esto. Hace algunos años trabajaba yo para una organización internacional y durante mis estudios de maestría sucedió que estaba tratando de ver justicia transicional y alguna cosa y me dijeron, oye, ¿por qué no es algo de teatro que es sobre lo que hay un poco más de teoría que sobre prácticas encarnadas, que era lo que yo quería hacer? Y entonces me vertí a la historia del teatro y vi esta relación que había entre el teatro, la fuerte relación que hay entre el teatro y la justicia transicional en Perú. La palabra justicia transicional básicamente se trata esto de llevar a las sociedades de un estado de desgobierno y donde todas las personas no somos iguales o no tenemos acceso a la ley de manera igual, donde han habido crímenes y vejaciones de derechos humanos, a una situación en la cual hay una reparación del tejido social. Es decir, ahí donde la guerra, la migración, incluso los desastres naturales rompen las relaciones entre las personas y al interior de las personas, nos fragmentan como sociedades. Eh, la justicia transicional tendría que hacer retejer esos vínculos que hay entre las personas y al interior de las personas. Y en Perú hay una tradición de eso. Durante las comisiones de la verdad fue muy importante el trabajo con el grupo Yuyachkani para hacer que la gente que normalmente no iba a asistir a audiencias públicas hechas por el Estado, porque no confiaban en el Estado, se acerquen, porque el teatro tiene esta capacidad de juntar a la gente. También tiene esta capacidad de que el actor puede ser la voz de las personas que han sufrido alguna violencia. Aquellas personas a las cuales la violencia les quitó un poco la voz, de pronto se sienten representadas en el escenario por alguien que actuando ha sufrido lo mismo y dicen, yo también voy a hablar como esa persona. Y se acercaron muchas de ellas a la Comisión de la Verdad a dar su testimonio. Y entonces, yo con esta idea
y con las investigaciones que he tenido de cómo es que las artes tienen un rol transformador en la sociedad, me acerco a precisamente las personas de ANFACEP y les digo, oigan, ¿qué tal si hacemos algún tipo de investigación? Y ellas me invitan a participar con ellas de una investigación de algo que se hizo en esta, que tiene parte de esta casa de estudio, también está vinculado con ellos. Es un proyecto hermoso que se llama Buenas Noticias. Eh, Mónica Silva y Alejandro Clavier fueron quienes trabajaron, que forman parte de esta casa de estudios. Mónica es mi jefa en el Departamento de Artes Escénicas. Tuvieron esta aproximación eh, donde se hacían performance con la gente de Ayacucho a raíz del conflicto armado, tratando nuevamente de restaurar su voz, darle voz a estas personas. No darles voz, sino hacer que su voz suene un poco más, porque todos tenemos voz. Entonces, con este acercamiento, había la necesidad de trabajar con las personas de ANFACEP, algo que sea más o menos, como estábamos en la mitad de pandemia, había la necesidad de trabajar algo que fuera sencillo de hacer y que no tomase meses de preparación física. Y a mí que estaba practicando la ceremonia de té, se me ocurrió, oigan, ¿y por qué no hacemos esta ceremonia de té con ustedes? Nos reunimos, nos juntamos y vemos qué pasa de este encuentro. Y esto muy al tono con estas ideas de las artes escénicas han sido usadas para el procesamiento de memoria, restablecimiento de vínculos entre personas y el interior de personas, ahí donde la guerra, el desastre causa distancia, la corporeidad y la presencia de las artes escénicas, de la performance, comportan o ayudan, y esto a partir de estudios de la Organización Mundial de las Migraciones, publicados en el año 2019, eh, reconstruyen el sentido del yo, ayudan a poner las piezas del yo juntas y ayudan a reconstruir las tramas sociales. Ser oído, ser oída por otra persona y que esas personas crean o simpaticen con lo que les estoy diciendo, generan una situación de reconocimiento como seres humanos que es necesario para sanar. No solamente situaciones de conflicto armado, sino también cualquier situación de violencia. Las artes escénicas también le ayudan a las personas, o el teatro, la performance, a contar una nueva versión de lo que uno es, a generar una narrativa. Y atarnos en una narrativa nos ayuda a reconstruir el yo. Y entonces, la reconstrucción del yo y la trama social se encuentran al centro de alguna de estas nociones de justicia transicional de las cuales hemos hablado. El proyecto entiende esta comprensión de las artes escénicas como medio no formal, es decir, aquellas cosas que no pasan por los sistemas legales, las cortes, sino las que hacemos como sociedad para sanarnos. Léanse memoriales, obras de teatro, arte, del foro público, de un espacio grande en el que se realiza el teatro, la performance, a un espacio pequeño, como es el espacio de la ceremonia de té, en el que utilizamos además una tradición completamente foránea, externa, lejana, para conseguir objetivos similares. Y parte del éxito del proyecto también ha tenido que ver con que estamos utilizando una estructura de algo que es, voy a decir alienígena, es traído de otro lado, porque esa aspecto foráneo, curiosamente permite acercarnos más, que si hubiéramos traído algo que fuera muy, muy cercano a las personas con quienes nos hemos relacionado. Tengo la impresión de que traer una ceremonia de té a Ayacucho o a Madre de Dios, en vez de traer algo limeño, genera curiosidad y genera esta necesidad de diálogo, precisamente por ser algo muy foráneo. Y creemos que esta técnica de hospitalidad permite hablar a los corazones de las personas, ya lo habíamos dicho cuando hablamos de la ceremonia de té, pero aquí un poco más.
y que puede tener un sentido restaurador. Otras ideas que he tomado también del té y que hacen que nuestro proyecto basado en encuentros de té, que no son encuentros súper formales ni tradicionales, tengan éxito, han sido la idea de omotenashi, es la hospitalidad japonesa, pero aquí el efecto curioso que quiero mencionarles es que la hospitalidad no ha sido propiamente lo que nosotros o que yo he hecho al preparar un poco de té para personas, sino más bien cómo las diferentes personas y grupos con quienes nos hemos juntado nos han recibido en sus espacios con lo mejor que han podido. Esa es la idea de Omotenashi, que no ha sido una Omotenashi japonés, sino ha sido un Omotenashi de los grupos, ¿no? Con quienes hemos trabajado. Y nos han sentido, así como nosotros les hemos hecho sentir acogidos, nos han hecho sentir acogidos a quienes hemos formado parte de los grupos de trabajo. La otra idea ha sido importantísima para este proyecto, es la de mitate, que es alegoría o adaptación. Estamos adecuando cosas. Ven en la parte superior de la pantalla eh, que en vez de haber una base de madera o de cerámica específicamente creada para la ceremonia de té, estamos utilizando un ladrillo para apoyar una cocinita portable con una ollita que es una ollita de campamento. Y eso hemos usado en algunas ocasiones para preparar té. No ha sido una ceremonia de té eh, súper tradicional, sino una ceremonia de té adecuada, adaptada al medio al que llegamos y a las condiciones en las que nos encontramos. Y aquí hay algo que quería comentarles si es que han tenido oportunidad de estar más familiarizados con la ceremonia de té, y lo dije al principio. Son una serie de procedimientos muy regulados para generar estados de ánimo en las otras personas. ¿Cómo hacemos cuando no tenemos todas las herramientas, y ni siquiera la casa de té? Porque déjenme decirles, una casa de té es una herramienta de té. Cada una de las tablas, mesas, ollas, todo está creado y diseñado para generar un efecto en las personas que visitan o participan en una ceremonia de té. En este caso, nosotros nos teníamos que adecuar a lo que había, a lo que tenemos, a lo que hay, y mantener estas buenas sensaciones. En eso se trata un poco de la parte de mitate o de alegoría, de adecuación, de adaptación, que vamos a ver también en varios momentos. La otra noción, alguien me puso algo en el chat, ahí está el link de asistencia, el link de participación. El otro concepto que he tomado de mi amigo Adam Wojcinski, es profesor durante muchos años de té y él enseña para otra escuela, y algo que me parece maravilloso de él es que tiene una generosidad enorme en compartir lo que sabe. Es que los valores eternos, fue Kiryuko, no sé si estoy matando el japonés, la idea es que los valores eternos son siempre contemporáneos. Aquello que nos motivan, las estéticas, siempre tienen que ir con el flujo del tiempo y del espacio. Uh, los valores eternos de belleza, armonía, se deben adaptar siempre al presente y al momento o contexto en que vivimos. Y hay mucha adaptación en lo que hemos hecho, las herramientas que usamos, los espacios, los momentos, cada cosa en verdad. Si se fijan, durante la presentación normalmente siempre voy a tener una idea de lo que quiero hacer y las he puesto en anotaciones del proyecto. Algunas están como en ese dibujo, y algunas veces pasa que pasa exactamente lo mismo y otras no. Vamos a ver entonces cuáles son las fases que ha tenido el proyecto. Exploraciones de hospitalidad. Esto lo pueden encontrar en la página web del proyecto, está en inglés la página,
para compartirse mejor con cualquier persona, pero igual si necesitan las versiones en español, me pasan la voz y también están ahí, pero escondidas. El proyecto ha tenido esas tres fases. Una ha sido, una le llamamos Té por la Memoria, eh, que consiste a su vez de dos partes, y luego Restaurando Vínculos, que ha sido el proyecto que hemos llevado a cabo gracias al Ministerio de Cultura, a becas del Ministerio de Cultura y del Vicerrectorado de Investigación de esta universidad. Y luego el último fase del proyecto es lo que estamos pensando ahora y planificando con el Centro de Estudios Orientales y con otros socios que se nos puedan ir sumando. Entonces les estaba hablando, la primera prueba que hicimos de esto sucedió en el lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social. Era la primera vez que utilizaban esto, además para hacer algún tipo de filmación, y parece que el registro audiovisual generó tal impacto que ahora muchas personas van al Louvre a hacer películas también ahí. Esta imagen de este lugar creado para hacer memoria del conflicto armado interno. La persona que participó como recibiendo el té fue Ana Correa, que es una profesora, activista y actriz que en sus obras ha representado, especialmente Rosa Cuchillo, y entre otros, ha representado la voz de muchas personas víctimas del conflicto armado. Entonces realizamos esta ceremonia. Tenemos un par de fotitos ahí. En el plano, yo le digo que eso fue el plano simbólico, porque estábamos trabajando con alguien que representaba víctimas del conflicto armado en un lugar que representa el conflicto armado. Eh, Ahí hay algunas fotos. Es pandemia también, verán eh, los objetos y las máscaras, ¿no? La siguiente parte ya no fue tan simbólico. Realizamos, era parte de esta invitación que hicieron las personas de ANFACEP, la Asociación Nacional de Personas Desaparecidas en Perú, cuya sede está en Ayacucho, una invitación que me hicieron para hacer una investigación. Eh, Estas personas desaparecidas del conflicto armado 1980-2000, nos invitó a llevar a cabo un evento. Nos invitaron a Ayacucho, en verdad, y yo pensé que íbamos a hacer la ceremonia de té en el Museo de Anfasec, con un grupo de personas, ¿no? Pero me dijeron, no, ¿saben qué? Queremos que hagan esta ceremonia de té en La Hollada. Y La Hollada es un lugar que fue utilizado por agentes del Estado para incinerar y enterrar cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado. Es un lugar que es un terreno baldío, originalmente muy cerca del, muy cerca del aeropuerto, está al lado, colindante del aeropuerto de Ayacucho. A lo mejor les muestro las fotos en lugar de que se imaginen. Es un sitio con una carga emocional muy fuerte. Las personas de ANFACEP me dijeron, tenemos que hacerlo ahí porque para nosotros esas plantas, esa tierra, ese resto del horno que fue utilizado para cremación, ese tanque de combustible, son testigos de los destinos de nuestras personas familiares desaparecidas. Y por lo tanto el lugar es sagrado. Y nosotros, yo no podía decir, no, 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 no quiero. El lugar nos recibió de manera más o menos alegre. Performativamente fue un poco difícil para mí realizar la ceremonia de té. Limpiamos hicimos un espacio en el lugar sobre el horno, lo que quedaba del horno, que era el sitio que más se podía, donde más se podía trabajar.
y vamos a seguir viendo las fotos. Curiosamente aparece en el lugar este espacio que es como una banquita con un techito, que se parece bastante a lo que hay en la parte exterior de la casa, en algunas casas de té, donde la gente puede esperar para ser invitada a entrar nuevamente. Y yo había hecho un dibujo de cómo podría ser de repente, pero no había ido a la Hollada hasta ese instante, y la Hollada justo tenía este sitio de espera. Eh, Permíteme retroceder un poquito. Ay. Ah, también la Hollada tenía esta particularidad de el mismo día que realizamos este acto, vinieron también agentes del Estado a anunciarnos que habían... fue alegre porque realizamos este evento, luego hicimos la filmación de los testimonios de las personas que nos pidieron grabemos el testimonio para luego poder utilizarlos en las diferentes becas y aplicaciones que iban a hacer. Y nosotros tuvimos esta otra idea de, en lugar de filmar una ceremonia de té que dura 1 hora y que tiene un ritmo, que de repente a la gente que estamos acostumbrados un poco más incluso a TikTok, a Instagram, en que nos mandan información en 1 minuto, cómo hacerle una grabación de 1 hora de una ceremonia de té. En lugar de eso, lo que hicimos fue intercalarla con testimonio de las personas para además tratar de transmitir lo que sentimos ese día. Y eso se convierte en un video que se llama Té por la Memoria. Al final luego les paso también el link, está todo en la página web del proyecto. Té por la Memoria, que ha ganado ha participado, no, ha ganado un par de premios, pero más que nada ha participado en muchos festivales nacionales e internacionales sobre derechos humanos y cine experimental. Es Té por la Memoria. De repente vemos un pequeño fragmento de Té por la Memoria. Aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Perdón, porque tengo que compartir esto. Zoom, le voy a decir entonces que dejar de compartir. No sé si me ayudas, ya que si dejo de compartir, ¿pasa algo malo? Ya. Entonces dejo de compartir y voy a decirle que comparta Té por la Memoria. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Ya está. Nos dijo, perdón, me equivoqué. Eso hemos esperado los afectados. En su primer gobierno, Alan García era joven y para el segundo gobierno ha tenido entrevista con la presidenta, que en paz descanse, la señora Angélica, en el Hotel Santa Rosa, y le ha frotado la espalda, el hombro, y le dijo, mamacita, yo me equivoqué esa vez porque yo era joven, ahora ya estoy mayor, bien maduro, sé pensar, y ahora estoy volviendo para darles una buena reparación. Así conversó con la presidenta, mamá Angélica Mendoza. En la antigüedad se preparaba té principalmente para los nobles, incluso antes de las batallas. Luego aparece la idea de dejar las armas y las diferencias fuera del espacio del té. En ese espacio todos somos iguales. Y él nunca nos dijo perdón, nos trató de terrucas, hijos de terrucas, familia de terrucas. Yo perdí a mi familiar con militar, con terroristas. Si yo fuera terruca, pues a mi familiar no lo hubiera matado los terroristas. La ceremonia de té se trata de la unión entre anfitrión e invitados, de construir un espacio de armonía al ofrecer con sinceridad los corazones. Hemos traído a la Hollada de esta idea de compartir con las mamitas. Creemos que este intercambio nos ayudará
a sanar nuestras memorias y el lugar. Y no solo para los familiares, también para los jóvenes que vienen atrás, para educar a ellos, para que nunca más repita esta situación durante 20 años que hemos vivido. Entonces, ahora sí puedo dejar de compartir y volvemos a la presentación. Eso fue entonces Té por la Memoria. Es la primera fase de nuestro proyecto que nos ha permitido luego pasar a la segunda fase que se llama Restaurando Vínculos. Este es el proyecto que ha recibido apoyos de Cine Experimental, del Ministerio de Educación, perdón, de Cultura y del Vicerrectorado de Investigación, a los cuales estoy siempre muy agradecido. Aquí no tenemos traducción al japonés. En el primer video hicimos un esfuerzo en algún momento por hacer traducciones a japonés para difundirlo más, ¿no? Igual está en Vimeo, libre para que lo vean. También tiene subtítulos en japonés, el primer video en inglés y en francés. Después de este primer encuentro con la comitiva de gobierno de ANFACEP, pasamos a este otro, a desarrollar esta relación con ellas y ellos. Y esto es parte importante del proyecto, es generar vínculos entre las personas. En esta ocasión, con el proyecto Restaurando Vínculos, también llegamos a Ayacucho, pero en lugar de tener solamente una reunión con la comité directivo, personas de ANFACEP nos invitaron a sus casas. Y en sus casas compartimos una taza de té, pero además nos compartieron sus memorias. Y han visto en un instante que aparece un texto al lado de la cara de la persona, de la señora esta. Nos cantan su testimonio. Cuando tengan la oportunidad, les voy a pedir que escuchen. No sé si tenemos los videos. Lo tengo aquí. Ya. Sí. También voy a dejar de compartir para compartir esta otra presentación. Vamos a verlos de una vez. Millujata kay sunguypi nanawan, iridam kay sunguypi katka, manam sananchu, manam kurakunchu. Si wañurusa hinaptinña chayta kumbarusa, pero kaspayja manam, maymampas chaymampas trisajam, hasta justicia haypanaykam. Llapanchik, liw justiciata mañakunchik, verdadta mañakunchik, hasta kanankamapas purichkanchik, justiciata mañakuspa, verdadta nishpanchik, haparispanchik. Y chay manam yugaja munaymanchu kay jovenkuna, señoritakuna, pipas valoranantam ñuqa munayman. El tema de memoria sobre este proceso de violencia no es muy abordado, ¿no? Si no lo trabajarían FACEP, esto se había olvidado. La historia de ella inspira bastante, es una persona símbolo, ¿no? Ella ha impulsado bastante de lo que es los derechos humanos, no solo en Ayacucho, ¿no? Sino en el Perú. De repente al inicio era por un tema más de familia, porque su hijo había sido desaparecido. Pero con los años se fue convirtiendo en algo más, ¿no? En ya una lucha por los derechos humanos de muchas personas.
Entonces, el proyecto ha estado vinculado, tiene un vínculo muy directo con la memoria específica, con la del conflicto armado interno, pero no se limita a eso. Fíjense, hay otras intervenciones. Esta intervención, la otra intervención que tuvimos es con la Asociación Cultural Peruano-Japonesa de Madre de Dios. A diferencia de la Asociación Cultural Japonesa de Lima, tiene, por supuesto, por no estar en la capital, tiene menos visibilidad. Tiene también menos recursos, de alguna manera. Fue fruto de estas conversaciones, porque había olvidado mencionarles que nosotros contactamos a las personas y no vamos y hacemos una ceremonia con ellos de frente. Es como, conversamos con ellos, les explicamos el proyecto, vemos si les interesa, y este proceso suele tardar varios meses. Y tuvimos reuniones con ellos de manera bastante intensiva. Y también nos ayudó este proceso a darnos cuenta que estamos trabajando en la memoria oral de las diferentes poblaciones con las que trabajamos. Y que al reunirnos y capturar sus testimonios, también contribuimos a que no se pierda mucha de la historia oral. Con la Asociación Cultural Peruano-Japonesa de Madre de Dios, en lo que hemos tenido en la relación de un par de años que hemos tenido con ellos, han fallecido bastantes personas de edades mayores, y entonces la memoria se comienza a perder. Y tener estos registros a nosotros nos parece importante porque también es un registro de memorias fuera del circuito oficial de las cosas que nos dicen en Lima, ¿no? Voy a permitirme nuevamente dejar de compartir para volver a compartir. Ahora, en esta ocasión, hospitalidad y memoria, hospitalidad y migración. La distancia y el paso del tiempo tienen manifestaciones visibles. Los migrantes japoneses se integraron con otros grupos de migrantes internos y la población local. Algunas costumbres se fueron perdiendo. Las caras de los miembros de las familias cambiaron tanto como los apellidos. Otras cosas permanecen: el respeto a los antepasados, la sensación de familia, el valor del trabajo, la honestidad. En las historias de estas personas y aquellos que fueron a la tierra de sus ancestros y regresaron a esta patria suya, encontramos retazos de nuestra propia historia. En 1912, que se funda Puerto Maldonado, según la historia, el 70% de habitantes eran inmigrantes japoneses. Y cada uno tenía que ver cómo sobrevivir, que sea sembrando para comer algo, ¿no? Y esta tierra de Madre de Dios, o Puerto Maldonado, en esa época no había una comunidad nativa, nada, era un pueblo cosmopolita que sí iba creciendo por los que iban llegando, no por lo que habían acá. Hay mucha gente que trabajaba ya extrayendo la chiringa, la goma, y que había mejor paga que estar en esos sitios, porque en Perú los japoneses inmigrantes han sufrido, no han venido, como decía, han venido a Lima, han venido a las chacras, y que día a día morían por lo que era el paludismo. Y estos japoneses pues han sido un poquito estafados, engañados por los que le trajeron, porque le hablaban que le iban a hacer un contrato y pues le iban a pagar por día. Pero no fue así. Que cuando vieron la producción los japoneses, lo que hacen los peruanos siempre con su viveza por adelante, ya le cambia por tarea, ¿no? Entonces ya ellos empiezan a solearse, escaparse de Cañete, se escapaban a pie hacia Lima y se basaban por los postes de los telégrafos. Hay unos que resistían, otros morían de sed en el desierto, ¿no?
Y hay algunos que ya empiezan a venir porque había carretera, no sé cómo llegaban hasta Arequipa. De Arequipa trataban de llegar a Puno y de Puno llegaban al río Candamo, porque Puno tiene bastante selva. Bajaban hasta el río Candamo, hacían sus balsas y se tiraban río abajo donde llegaban. Pues. Fue como llegan los japoneses. Acá tenemos el río Madre de Dios con el río. El Candamo bota sus aguas al Tambopata. Y el Tambopata al río Madre de Dios. Y en esta esquina, en esta punta, ya había gente que estaba viviendo. Entonces los japoneses que querían quedarse, se quedaban, y la gente japonesa que quería seguir, seguía, porque su destino era más o menos ir a Bolivia. Eh, entonces, no solo hemos visto temas de conflicto armado, sino también migración. Porque hay muchos eventos que disrumpen las relaciones entre personas y al interior de las personas. Uno de ellos era este tema de la migración y de hacer memoria sobre los diferentes grupos que han migrado dentro de Perú. Hemos hecho ceremonias y reuniones. Antes de olvidarme, con el grupo de Madre de Dios, habíamos pensado hacer una ceremonia, una reunión, y al final fue todo un día de reuniones, porque la gente que no había experimentado té hacía mucho tiempo, llegaba, o que no habían experimentado, no llegaban, era una, otra ceremonia. Fue bastante interesante. Lo mismo con este grupo de personas venezolanas que migran en los últimos 5 o 6 años tal vez, que tienen un grupo que se llama la Orquesta Sinfónica o Asociación Cultural Roraima Lima, que enseñan valores o habilidades blandas como la disciplina, el trabajo en equipo, a través de la música. Y entonces eso también ha sido un evento interesante. Otros eventos interesantes han sido en la ciudad de Cusco, con, en este caso, el monje budista Tenkai, quien se formó en Kioto y que actualmente enseña budismo y meditación en el área de Cusco Grande, digamos, esto es en el Valle, en el Museo Incarrí. Y también con la cantautora Gladys Conde, que es una sanadora y cantante. También estamos explorando qué cosas salen de estos encuentros. En el caso de mi encuentro con Diego fue bastante ilustrador, más que sobre su vida, sobre la mía. Fue como sentarme frente a un espejo, conversar con este monje budista. Estos han sido encuentros con personas LGTBIQ+, que viven con VIH. Eso lo realizamos en Lima. Y ahora en la fase 3 del proyecto queremos expandirnos a otros grupos de interés. Probablemente tenemos una colaboración con un artista en París, pendiente de algunos recursos. También tenemos la idea de continuar colectando la historia oral de los diferentes grupos con los que vayamos nos encontrando y hacer sostenibilidad e impacto social, haciendo que la hospitalidad sea llevada a cabo por personas en el caso de Ayacucho en principal, que sean las mismas personas quienes cocinen, complementando con la ceremonia de té, y que sean las mismas personas de Ayacucho quienes hagan el registro audiovisual, consolidando así nuestra relación con estas personas. Ahí tienen un poco los vídeos. Está todo en internet, en la página web, el impacto de este proyecto. Miren, hay una serie de vídeos que han aparecido en diferentes festivales. Algunos 3 artículos. 2, 3 artículos. Hemos recibido 3 becas distintas.
Muchas gracias. Entonces, ahí está nuevamente el link para de la página web para sus preguntas. Muy bien, agradecemos al profesor Javier Ormeño por su excelente presentación, proyecto de exploración de hospitalidad. No sé si hubiera alguna pregunta de parte del público sobre esta actividad, que además este proyecto, como bien lo ha mencionado, se encuentra en fase de desarrollo, todavía va a continuar, lo cual significa, de repente yo me animo a hacerte una pregunta, lo cual significa que hay mucho por conciliar, digamos. Y me atrevo a mencionar, ahora que dije conciliar, sobre una cosa se entiende como reconciliar y otra cosa conciliar, ¿no? Recuerdo que alguna vez estuve en un evento en Colombia, en una asociación que trataba de la asociación de mujeres afrocolombianas que habían sufrido violencia y ellas utilizaban el término conciliar antes de reconciliar, ¿no? Primero, reconciliar era consigo mismas, pero conciliar era con el otro. En este caso, ¿estas categorías cómo se manejan? Es difícil reconciliar cuando no ha habido previamente una conciliación, es decir, cuando no ha habido un acuerdo previo, ¿cómo juntas a la gente? Y en ese caso podríamos hablar de conciliación o de acercamiento entre diferentes grupos y diferentes personas. La reconciliación sucede cuando esas dos personas o esos dos grupos se han separado. Por eso hablamos también en el proyecto sobre establecer vínculos o restablecer vínculos, ¿no? Esa ha sido un poco nuestra aproximación. Algo que también hemos visto, que también pueden apreciar sobre el proyecto, es que hemos trabajado principalmente con gente que podría haber sido víctimas. Sin embargo, no ha sido nuestra idea principal. Eventualmente nos gustaría trabajar o tener estos encuentros con otras gentes que tengan diferentes narrativas, digamos, personal del ejército, personal de la policía, porque la historia de los países se construye a través de reconocer las diferentes narrativas que hay de un mismo hecho. No lo hemos hecho durante este proyecto no por falta de intención, sino porque construir una relación toma tiempo y teníamos recursos limitados y había que acotarlos a algunos grupos de personas. Pero es nuestro interés seguir construyendo y trabajando con diferentes grupos de personas. Muy bien. Aquí hay una pregunta. Emerson, por favor, si le acercas el micro a la profesora Miura. Muchas gracias. Quisiera preguntarle qué proyectos tiene para el futuro cercano. ¿Ya tiene algo concreto? ¿Dentro de este proyecto o en general? En general. Este proyecto es el lado formal y que está vinculado con la reconciliación de mi investigación. Hay una serie de otros proyectos que son menos formales, de alguna manera un poco más alegres, que están vinculados un poco con ceremonia de té, performance. Pensamos en los siguientes meses realizar una especie de broma sobre la ceremonia de té y reuniones con otros grupos de personas, y eso se va a convertir en un film de ficción. Dentro de este proyecto tenemos una conversación con un artista de té en Francia y un grupo de personas artistas refugiados ucranianos en París. Y quisiéramos tener esta misma experiencia allá. Eso lo tenemos prearreglado. Vamos a tratar de llevarlo a cabo con más o menos recursos, con más recursos, por supuesto, de mejor manera. Eso por un lado. Y tenemos pendiente también con las personas de ANFACEP este trabajo de la siguiente fase,
en que serían ellas quienes realicen los actos de hospitalidad y que serían ellas también quienes realicen el registro audiovisual. Para eso vamos a llegar con la gracia de los diferentes dioses que alumbran la tierra y el cielo, con un grupo de personas especialistas en documental y en capacitar a personas sobre documentales, ¿no? Estamos tratando de conseguir diferentes financiaciones que puedan ser complementarias para llevar a cabo este proyecto. De manera paralela, llevaríamos a cabo algo similar con la Asociación Peruano-Japonesa de Madre de Dios y tal vez alguna otra asociación peruano-japonesa a la que no hayamos estado expuestos, como en Chiclayo, ¿no? Muy bien, quiero agradecer al público por acompañarnos, tanto aquí presencial como a través de las plataformas, también nuevamente al profesor Javier Ormeño, y invitarlos para esta tarde que tenemos nuestra última sesión de esta Jornada Internacional de Estudios Japoneses, cuyo tema es investigación en manga y anime, a partir de las 4 de la tarde. Un aplauso nuevamente para el profesor Ormeño, por favor. Muchas gracias, nos vemos.